Bien, ahora vamos entonces al capítulo 8, ¿sí? Capítulo 8 del libro que hemos estado revisando para profundizar, ¿cierto?, en lo que es el Evangelio. Así que el autor titula este capítulo Un Evangelio para todo aquel que cree. No, perdón, me fui. Estoy dando el nombre del... Ahora sí, Un Evangelio poderoso, el capítulo 8, ¿ok? Y el texto es el mismo de la semana pasada, pero ahora es porque es poder de Dios para salvación, hablando del Evangelio, o como traduce la versión que estamos utilizando ahora como congregación, pues es el poder de Dios para salvación. Ahí usted puede ver que la idea es básicamente lo mismo. Lo primero que a modo de introducción hay que mencionar es que la incapacidad del hombre en términos de alcanzar salvación no es solo un retrato neotestamentario. ¿A qué me refiero? No es algo solo que aparezca en el Nuevo Testamento. Es también una realidad que se soporta en las enseñanzas del Antiguo y podemos leer, por ejemplo, ¿cierto? Job 9, 30, 31. Job 9, 30, 31. ¿Lo tenemos? Ahí viene, ahí viene. Ahí está. Job 9, 30, 31. Ayúdame, José, a ir más a la lectura. Ya Está está muteado. muteado. Dice Job 9:30-31. Si me lavara con nieve y limpiara mis manos con lejía, aún así me hundiría en la fosa y mis propios vestidos me aborrecerían. También el salmista, ¿cierto?, lamentaba su pecado delante de él. Y el propio apóstol Pablo, ¿cierto?, también nos dice en Romanos 7:24, Romanos 7:24, ahí está, mira. Dice, Di- miserable de mí, ¿quién me Ajá, libertará de este cuerpo de muerte? claro. Entonces ahí lo que en el fondo queremos mostrar, queridos hermanos, es que la realidad del pecado, ¿cierto? No es algo exclusivo del Nuevo Testamento, sino que obviamente está en toda la revelación que nosotros tenemos hoy día. El hombre nosotros, el hombre, el género humano, ¿cierto? Es incapaz de salvarse a sí mismo. Y esta incapacidad, ¿cierto? También sirve para que el hombre se humille y en contraste se engrandece el poder de Dios, ¿cierto? Porque si yo quedo sin crédito y sin capacidad, si por la revelación del Evangelio, ¿cierto? Yo entiendo de que no hay manera en que yo alcance salvación, y que la única forma es que Dios intervenga. ¿Eso qué hace? Le da toda la gloria a Dios, ¿cierto? Y a nosotros como seres humanos nos deja sin crédito alguno. De allí, ¿cierto? La relevancia de entender de manera un poquito más profunda, tal vez, este asunto del Evangelio, ¿cierto? Tenemos que ser insistentes, como veíamos en los primeros capítulos, y entender que el Evangelio no es el paso inicial de la fe, sino que es nuestra vida como creyentes. Tenemos que dedicar siempre nuestras vidas a un entendimiento más profundo de lo que es el Evangelio. Am, Romanos 5:6 dice, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por nosotros. Entonces aquí queda de manifiesto, ¿cierto? Que sin la intervención de Dios, como decía yo recién, nosotros, hermanos, estaríamos en nuestros delitos y pecados. ¿Amén? La primera argumentación que hace Paul Watcher respecto del texto, ¿cierto?, que estábamos leyendo recién, es el poder de Dios en el Evangelio. Y aquí hay algo interesante, porque cuando hablamos del poder de Dios, yo no sé en qué puede pensar usted. Aquí él esgrime algunos argumentos escriturales que son de peso, pero yo no sé, si yo le pregunto a usted abiertamente, ¿en qué piensa
cuando hablamos del poder de Dios? ¿Alguien, por favor, hay que desactivarlo? Ah, no, ahora pueden hablar o no. Bueno, ahí José me ayudó Sí, en la sí parte podemos. técnica. Yo puedo Á- hablar, puedo desactivar. Álvaro, ¿Sí? Ajá. ¿Puedo responder? sí, claro, sí, por favor. Te empecé a Ya. escuchar de nuevo, Bueno, pero te entiendo, dime. ya, justamente en mi mente viene algo que aprendí, bueno, en una de estas clases del instituto, ¿no? En donde la palabra poder, o a lo que se refiere Dios, el Señor en su palabra, con la palabra poder, es la capacidad de hacer algo. O sea, no es algo forzado o algo autoritativo, sino es la capacidad de transformar, la capacidad de hacer o de cumplir el objetivo para lo cual está hecho. En otras Mm. palabras, el Evangelio tiene el poder de transformar y de salvar. Es poder de Dios. Dios tiene a través del Evangelio ese poder, esa capacidad de lograr ese objetivo. Gracias. Claro, justamente, bueno, ahí le hincó al diente, ¿cierto?, al tema propiamente tal del Evangelio, pero seguramente cuando pensamos en el poder de Dios, ¿cierto?, podemos pensar en la manifestación, por ejemplo, de la creación, ¿cierto?, como algo, de hecho, hasta la persona más incrédula y más agnóstica se puede maravillar de la creación, de los ecosistemas, cómo funcionan, del funcionamiento de nuestro cuerpo humano, ¿cierto? Aunque haya mucha discusión y mucha controversia, definitivamente detrás de eso tiene que haber inteligencia, ¿cierto? No puede ser exclusivamente por el azar. Entonces, acá Apple Watcher, ¿cierto? No vamos a leer todos los versículos porque son muchos, pero él cuenta, ¿cierto? Por ejemplo, dice primero la creación, después habla del ejército de estrellas, ¿cierto? Que a todas las llama por su nombre. Todo eso tiene un versículo. Debido a la grandeza de su fuerza, de su poder, de su dominio, ninguna de ellas falta, dice. Él separa las aguas del mar con el soplo de su aliento. Los montes se derriten bajo sus pies como acera ante el fuego y las aguas son vertidas en el abismo. Ahora, lo interesante, ¿cierto?, es que toda esta manifestación de grandeza y poder de Dios, cuando hablamos del Evangelio, y el Evangelio entendido como el poder de Dios para salvación, como dice el texto en Romanos, todas estas maravillas que Dios ha creado son de igual magnificencia. Y a veces nosotros los cristianos, y qué decir de los no cristianos, no tenemos esa apreciación del Evangelio, en el sentido de que es algo extraordinario, hermanos. Cómo Dios es capaz de salvar pecadores, cómo Dios es capaz de alcanzar personas como tú y como yo. Es tan grandioso, es tan magnífico como la creación que nosotros podemos mirar, ¿sí? Entonces ahí se manifiesta también ese poder. En el texto sale la palabra dunamis en el griego, y esa palabra, ¿cierto?, significa poder de Dios. Y ese poder de Dios también, o esa palabra, también se utiliza en el mismo contexto de Romanos. La utiliza el autor para referirse, ¿cierto?, a que Jesús se levantó de entre los muertos y se le declaró hijo de Dios. Y también luego se utiliza la palabra poder como un atributo de Dios para manifestar la creación, como habíamos dicho antes, del universo. Eso está todo en Romanos. No obstante, ¿cierto? Hay algo interesante de que, como yo decía recién, muchas veces nosotros no entendemos la salvación de los hombres a la misma altura de ese poder. Entonces, la salvación implica, ¿cierto?, la liberación de la condenación del pecado y también la resurrección espiritual, ¿sí? O sea, hemos sido liberados del pecado y también una resurrección espiritual y preparados, ¿cierto?, por Dios para andar en santidad, ¿sí? Entonces, todas esas son alcances del Evangelio. Preguntas que me parecen interesantes porque yo utilizo bastante las preguntas y Paul Washer también lo hace acá en el libro, porque creo que a veces se anclan mejor y nos ayudan a responder inquietudes que probablemente todos tenemos. Entonces, la primera que él traza es: reconocemos el gran poder que se requiere para salvar a hombres pecadores. Ese es el primer punto. ¿Por qué subestimamos nosotros muchas veces el Evangelio como tal, ¿cierto? En su esencia, lo que el Evangelio es objetivamente, es porque
tal como lo traza la pregunta, no alcanzamos a reconocer el gran poder que se requiere para salvar a un pecador. Entonces, allí la respuesta, ¿cierto?, que la misma Escritura nos ofrece. Por ejemplo, esto sí lo vamos a leer en Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20. Juan 3, 19, 20 dice, y este es el juicio, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, pues sus acciones eran malas. Porque todo el que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz para que sus acciones no sean expuestas. Ahí está entonces, ¿cierto? Como el hombre está en guerra en contra de Dios. El hombre ha rechazado a Dios, hermanos. Y ahí en términos teológicos se habla de la depravación, ¿cierto? De la incapacidad que tiene el hombre de aceptar a Dios, de aceptar su mensaje. Y ese es el primer escollo, esa es la primera barrera que existe frente a por qué nosotros, o el hombre en general, ¿cierto? No es capaz de apreciar en la magnitud lo que el Evangelio es y lo que es el alcance de un pecador, ¿sí? Es por este estado natural, ¿cierto?, de muerte, que está absolutamente ajeno a Dios. Está ajeno a Dios y por lo tanto ajeno a su lenguaje, ajeno a su Evangelio. Es un poco lo que trata de decir, ¿cierto?, Paul Washer. Aquí él dice algo muy interesante y, y él dice, habla de la creación, ¿cierto? Y la creación Dios la hizo ex nihilo, es decir, de la nada, Dios creó todo. Ahora, cuando Dios hace el milagro de salvación en un hombre, es aún más grandioso porque, de acá se lo leo literal, pero cuando Dios salva a un hombre, hace algo extremadamente difícil. Es mucho más fácil crear lo bueno de la nada que recrear lo bueno de una humanidad caída. Notan ahí el contraste, ¿cierto? Mientras Dios puede crear las maravillas que ha creado, ¿cierto? Todo lo creado, desde la nada. Ahora Dios nos toma a nosotros, y recuerde eso también es importante, nos toma a nosotros, hombres y mujeres pecadoras, y nos regenera por el poder de su Espíritu Santo mediante la predicación del Evangelio. Entonces eso, queridos hermanos, es un milagro de proporciones y que nosotros como creyentes tenemos que elevar a la categoría que merece. Amén. Eh, eso es eh, eso es súper importante que nosotros lo guardemos en nuestro corazón mediante vamos avanzando en este texto, ¿cierto? Am, Otra cita acá literal, mientras más entendemos las profundidades de la depravación del hombre, más entenderemos y apreciaremos el poder del Evangelio. ¿Se da cuenta? Y yo pensaba justamente en esto esta semana. Am, para un moralista es muy difícil venir al Evangelio. ¿Usted entiende por qué? Porque el moralista se siente bien consigo mismo, con sus actos. Siente que es un hombre bueno, siente que es un buen padre, un buen proveedor, un buen esposo, un buen ciudadano, puede dar sus limosnas, puede estar incluso participando de una fundación benéfica, etcétera. Am, y es muy difícil, ¿cierto?, para el moralista. Por eso, porque no ha entendido la profundidad de su pecado. Amén. La profundidad de su pecado. Y cuanto más nosotros, probablemente una de las primeras obras que hace el Espíritu Santo para que nuestros ojos sean abiertos, es que nos abre los ojos a la realidad de nuestro pecado. Y es que el hombre natural no alcanza a percibir su propia maldad. En general nosotros, queridos hermanos, nos creemos muy buenos, nos creemos buenas personas. Y si no es por la obra de Dios, por su Espíritu Santo, tú y yo probablemente nos seguiríamos creyendo buenas personas. Pero es el Espíritu Santo que nos hace mirarnos con objetividad, ¿sí?, por decirlo de algún modo, y nos permite eh, hacer ese diagnóstico correcto. Soy un vil pecador, como decía un himno antiguo, y la única manera de alcanzar salvación es mediante Cristo. ¿Se da cuenta? Y bueno, lo hemos hablado en otras oportunidades, ¿cierto? El hecho de que nosotros a veces queremos barnizar, queremos disminuir el tono del Evangelio, queremos hacerlo más palatable a las personas. Y es así que
ya en muchos púlpitos y en muchos lugares no se habla, por ejemplo, no se habla de pecado, ¿cierto? Porque hablar de pecado puede resultar ofensivo, las personas se pueden sentir mal. Sin embargo, si sacamos la palabra pecado de la proclamación del Evangelio, estamos en problemas, porque es precisamente de esa condición pecaminosa que el Señor Jesucristo nos vino a salvar. Entonces no tenemos nosotros la autoridad dada por Dios para hacer un evangelio más palatable a las personas. Debemos ser fieles en predicar lo que Él nos ha dejado como testimonio en su palabra, y hacerlo con valentía y confiar de que Dios va a hacer la obra finalmente. Lo hemos hablado, ¿cierto?, en el avance de este libro, y es algo que Paul Washer dice una y otra vez. ¿Sí? Dice, además estaremos plenamente conscientes de las metodologías y las estrategias del mercado, la utilería y otras eh, tretas que se exhiben en el cristianismo evangélico contemporáneo son vanidades inútiles. Si los hombres, esta cita me gustó mucho, si los hombres van a ser salvos, lo serán por el poder sobrenatural de Dios manifestado en la predicación del Evangelio, y no por las estrategias que podamos inventarnos, hermanos. La segunda pregunta, eso respondiendo a la primera, ¿cierto? A ver si retrocedo un poco para que ustedes se acuerden. ¿Reconocemos el gran poder que se requiere para salvar a los hombres? Ahí está el primer escollo, entonces. La depravación del hombre, ¿cierto? Estamos ajenos. Si Dios no interviene, estamos ajenos. La segunda pregunta es, ¿reconocemos que el poder para salvar se encuentra únicamente en el Evangelio? Esa es una buena pregunta también. Ah, y concluye aquí el autor que definitivamente el Evangelio no es una parte necesaria para la salvación. El Evangelio, queridos hermanos, es todo, ¿sí? Es todo. O sea, sin el Evangelio, sin la obra de Cristo, no hay posibilidad y alternativa de salvación. ¿Ven? Si no es en Cristo, es condenación. Es así de directo, es así de simple. Eh, una cita más, ¿cierto? Dice, un simple predicador que se ha despojado de todo su armamento carnal y lucha solamente con la proclamación del Evangelio, la obra de intercesión y la labor de amor sacrificial, hará más por el mundo que todos los planes de estrategias o, e innovadores combinados, ¿cierto? Am, Hoy día, algo de lo cual nosotros no es ajeno, por lo menos la mayoría ya sabe nuestra historia como iglesia. Nosotros esta iglesia comenzó hace más de 20 años ya. Y cuando yo leo este libro, yo me veo reflejado, hermano. Yo me veo reflejado. Mira, eh, dice, muchas iglesias que se hacen llamar iglesias modelos, parecen más un parque de diversiones que una verdadera comunidad que sigue a Jesucristo. Y ahí se levantan estrategias. De hecho, nosotros estuvimos en una de estas estrategias por mucho tiempo, que venía desde Colombia. Y bueno, una de las cosas que surgen con este asunto de las estrategias y métodos de iglesia y crecimiento es justamente que se hace el esquema funciona, se escribe, ¿cierto? Se hacen libros y se empieza a exportar. Y bueno, la visión celular es precisamente eso, ¿sí? La visión celular, el G2 y todo es precisamente eso, un pragmatismo que definitivamente, hermanos, atenta en contra de muchos principios bíblicos básicos, y tiene mucho de esto, de estrategia, de crear ambientes, ¿cierto? Quienes han asistido a los encuentros saben de lo que estoy hablando, y qué decir también de la forma de las reuniones. Aquí voy a confesar algo, que yo no estaba, me parece que en ese tiempo o estaba en la universidad o ya estaba trabajando, pero nosotros en la iglesia, alguien alguna vez, una persona que ya no está, tuvo la genial idea de hacer un concurso de baile en el templo, un concurso de baile. Y bueno, ustedes se imaginarán cómo terminó eso. Eh, yo no estuve, yo no estuve porque no me gusta bailar.
Y bueno, entiendo que el asunto no terminó nada bien. En ese tiempo era mi hermano quien estaba como pastor, pero al final el asunto se fue de las manos y ya parecía, no parecía iglesia el asunto. Imagínense haciendo un concurso de baile dentro del templo. Y es porque estas estrategias, ¿cierto?, se nos internalizan tanto que creemos que nosotros podemos hacer cosas que van más allá de la escritura y nos olvidamos de lo esencial. Hermanos, si nosotros conservamos lo esencial, evidentemente Dios va añadiendo ciertas cosas que van a ser útiles en la proclamación del Evangelio. Pero esas cosas que son útiles nunca deben transgredir el Evangelio. Y ese es el tema. Podemos utilizar la tecnología como lo estamos haciendo esta noche, podemos transmitir nuestras reuniones, eh, podemos, como lo hemos hecho en los últimos meses, adquirir equipos que nos permitan funcionar mejor, ¿cierto? Tanto en la sala como para la transmisión, etcétera. Podemos hacer todo eso. Pero lo que nunca nosotros tenemos el derecho de hacer como iglesia es transgredir el Evangelio con metodologías y con estrategias que eh, en muchas oportunidades atentan en contra, ¿cierto?, de la santidad de Dios, de la justicia de Dios. Y es en el fondo que nosotros le estamos diciendo, bueno, la predicación del Evangelio no es suficiente, tenemos que intentar entretener a las personas, llamarlas de alguna forma. Y bueno, hagamos, de hecho aquí el libro lo menciona, hay iglesias que hacen como una especie de estudio de mercado, una especie de estudio de qué es lo que la gente está comprando, y toman esa información y la cristianizan, por así decirla, y lo llevan a la iglesia para atraer personas, ¿sí? Para atraer personas. Y lo cierto, hermanos, que atraer personas no es nada difícil. E incluso mantenerlas por algún tiempo dentro de la iglesia tampoco es nada difícil. Tú atraes personas, le distribuyes alguna función o algo que ellos puedan hacer y las personas van a estar por mucho tiempo. Pero el problema de eso es, primero, lo que estamos hablando, si estamos transgrediendo el Evangelio, es un atentado en contra de Dios mismo. Y segundo, toda esa obra, y lo que estoy diciendo lo he visto en primera persona, he sido testigo de eso, va a perecer. Esas personas no van a perseverar. Esas personas no van a perseverar en el Evangelio, porque probablemente no han sido expuestas al verdadero Evangelio. Entonces, están imposibilitados de perseverar. Pero, como hacía esto es un poco de nuestra historia, ¿cierto? Como iglesia también. Pero Dios, hermanos, en su gran misericordia y en sus planes que sobrepasan los nuestros, así como lo ha hecho con nosotros, también lo está haciendo con otros hermanos, ¿sí? Entonces, de allí que nosotros también tenemos que ser personas sabias, ¿amén? Sabias y pacientes, sobre todo cuando nos relacionamos con personas que están aún en estos contextos, ¿sí? En estos contextos donde se transgrede las bases del Evangelio y se sustituye y se empiezan a poner cosas para hacerlo más atractivo. Puse acá yo la buena intención a costa del Evangelio. No, pero es que yo lo hice porque tenía una buena motivación. Pero hermanos, tenemos nosotros como congregación, como cristianos, tenemos que examinar nuestras motivaciones, nuestras intenciones, nuestras ideas a la luz de la Escritura. Podemos tener una muy buena motivación, una muy buena intención, pero teñida de pecado, teñida de la idea de subestimar el Evangelio, y tenemos que pedirle al Señor que nos dé en ese sentido mucha sabiduría y mucha humildad para mantener siempre en alto el Evangelio. Voy a seguir avanzando porque nos falta harto todavía. Dice, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Necesitamos a la iglesia, ¿cierto? Aquí dice hombres, pero podemos evidentemente también hablar de mujeres, que permanezcan firmes frente a las masas que se oponen, ¿sí? Y que defiendan el Evangelio y lo que el Evangelio ha prometido hacer, ¿cierto? En contra de toda tendencia que esté presionando. Aquí da un buen ejemplo, en general da como ejemplos o ilustraciones de la Biblia Paul Washer. Ustedes se recordarán cuando David fue enviado a luchar
contra el gigante, ¿cierto? Y lo trataron de vestir, ¿cierto? Con una armadura que él ni siquiera era un muchacho, aparentemente, ni siquiera pudo moverse. Entonces, Paul Washer usa esto de modo de ilustración, no está interpretando ese texto, lo usa a modo de ilustración. Y él dice que muchas veces nosotros estamos así, utilizando estrategias para las cuales Dios nos ha capacitado, no nos ha capacitado, ¿cierto? David no estaba capacitado para luchar con esa armadura. A él le habían sido dadas otras formas en las cuales él mismo, ¿cierto?, había aprendido a defender a su rebaño. Y venció al gigante finalmente con algo muy simple, con 5 piedras, ¿cierto? Y su onda, así de simple. Nosotros a veces tratamos de vestir de muchos asuntos, ¿cierto? La proclamación del Evangelio, necesitamos esto otro, pero lo basal que necesitamos es el Evangelio, ¿sí? El Evangelio. Eso es lo que nosotros jamás debiésemos negociar bajo ningún punto de vista. Y es una decisión que en lo que a mí compete y como iglesia creo que ya la tenemos cierta, ¿cierto? Está clara. Si usted está congregándose hoy con nosotros, no creo que hayan dudas en este sentido, pero vale la pena subrayar esa idea lo suficiente, y cada uno de nosotros también comprometerse con esto en la particularidad de sus vidas también, en la vida diaria, a eso me estoy refiriendo. Lo decía antes, los resultados, y también podemos hablar de resultados. Yo no recuerdo cuántas personas nosotros llegamos a tener en la iglesia, eh, pero cuando hacíamos una convocatoria fácilmente podían llegar 100 o más personas a la reunión. Y creo que no estoy exagerando, ¿cierto? Los más antiguos saben. Y se obtienen resultados rápidos. Cuando usted sustituye el evangelio con lo que la gente, perdóneme el término, con lo que la gente carnal anda buscando, eso atrae, eso atrae. Pero los resultados no son permanentes. ¿Qué es lo que generalmente pasa? Salvo que Dios soberanamente quiera hacer algo distinto, es que los resultados, cuando nosotros somos fieles al evangelio, siempre son a una menor velocidad, pero permanentes, o más permanentes que versus un esquema pragmático y ajeno al evangelio. Amén. Entonces, hermanos, iglesia, estoy aplicando mucho esta noche, ¿eh? Como les veo, ¿cierto? Les veo, me es más fácil. Tal vez no vamos a una alta velocidad como congregación, vamos a una velocidad más bien lenta, pero buscando permanencia, ¿cierto? Buscando sentar bases sólidas que nos permitan ir madurando, porque también somos una iglesia en vías de madurar, de crecer. Entonces no nos podemos vestir o no podemos pretender ser como la IBI, como la ISJ, o como alguna iglesia grande de acá de Santiago, o una gran denominación bíblica de acá. No, no es nuestra realidad. Pero definitivamente tenemos que andar a la velocidad que Dios nos está permitiendo andar y con asuntos claros como los que estamos hablando esta noche. Lo segundo es el evangelio que salva. Amén. Ahora sí, primera de Pedro 1:9. En las escrituras leemos que el fin es la salvación, y eso está afirmado ahí en primera de Pedro 1:9. Por favor, José. Ok, primera de Pedro 1:9 dice, obteniendo como resultado su fe, la salvación de sus almas. Ahí está, ¿cierto? Obteniendo como resultado de su fe, ¿qué cosa? Lo vemos en el texto, la salvación de sus almas, ¿sí? Eh, Cuando el Señor te revela la imposibilidad, la impotencia de tú alcanzar salvación por tus propios medios, yo lo expreso así, Dios nos pone los pies sobre la tierra y entonces podemos eh, observar, contemplar, mejor dicho, la salvación con, con más detalle, con más gratitud, ¿sí? Con más gratitud. Cuando yo veo que estaba perdido en mis delitos y pecados y veo que Dios me ha salvado, ¿cierto?
puedo ser mucho más agradecido. Amén. Ese es un poco el punto. ¿Qué ha pasado, hermano, en las últimas décadas? Tal vez no lo sé, en otra época de la historia también, pero hoy día en una sociedad tan materialista, ¿cierto? De tanta inmediatez, la iglesia en general, le hemos bajado el perfil, por decirlo así, al concepto de la salvación. Le hemos bajado el peso, ¿sí? Como que el evangelio y la salvación que el Señor nos brinda a través de él no es suficiente. Entonces es necesario añadir más cosas. Es necesario añadir salud a la proclamación del evangelio, riquezas, ¿cierto? Propósitos, el poder, ¿cierto? Y sacar el máximo de provecho de la vida que tenemos y del cristianismo contemporáneo. Ahora, aquí hay una aparente contradicción, ¿cierto? Porque estas iglesias modelos que mencionábamos recién, que buscan todas estas cosas como que se sumen al evangelio para hacerlo más atractivo, son justamente las cosas que el Señor advirtió a que no son las características de un verdadero discípulo. Y eso lo encontramos en Mateo 16, 24 al 26. Ahí está precisamente este texto, Mateo 16, 24 al 26. Que dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Amén. Y es precisamente, queridos hermanos, lo que se ha añadido en muchos círculos cristianos al Evangelio. También lo hemos hablado durante el tránsito que llevamos en el libro. De pronto, como los decíamos antes, con la mejor motivación, con la mejor intención, comenzamos a añadir garantías a las personas o ofertas a las personas que el Evangelio no admite, hermanos. Y es precisamente también por eso, porque es como que si yo le digo a la persona que va a ser salva, no es suficiente. Tengo que ofrecer algo más. Tiene que haber algo más. No, hermanos, es la salvación del alma. Es una cosa extraordinaria, grandiosa, que nosotros debemos... Si yo, si yo, Eduardo, no tengo la estima correcta de la salvación que he recibido de Dios, mal podré yo transmitirlo al evangelizar a alguien. Si tú hoy día no miras el milagro de la salvación con asombro, y te quedas perplejo frente a lo que significa, es muy poco probable, casi nula, la posibilidad de que tú puedas transmitir el Evangelio con eficacia y con poder, porque tú mismo no te has dado cuenta de lo que esto implica, de lo que esto significa. Amén. Am, Definitivamente la Escritura le da un inmenso valor a la salvación, ¿cierto? Aquí hay otras preguntas interesantes, eh, pero ya las abordamos recién. ¿Por qué debemos añadir al Evangelio otras promesas terrenales para hacerlo más atractivo al hombre contemporáneo? Bueno, lo hablábamos también antes, por la condición deplorable del hombre, ¿cierto? Su humanidad caída necesita estas cosas terrenales, estos temas terrenales para sentirse atraído por el mensaje del Evangelio, pero no del Evangelio puro, por decirlo de alguna forma. Lo segundo, ¿cierto? Que también menciona Paul Washer, es que los hombres no entienden en el peligro en que se encuentran. Y aquí estamos hablando de también otro tema que no suele ser muy tocado, y es el tema de la condenación. De ser sujeto de la ira de Dios, de estar eternamente en el infierno. También son eh, temas que en la predicación del Evangelio muchas veces no se quieren tocar. ¿Sí? No se quieren tocar. Estamos lamentablemente parecidos a los testigos de Jehová, que ellos dicen que el tema del infierno, ¿cierto?, es un invento que se elaboró precisamente para tergiversar la imagen de Dios, que es un Dios lleno de amor, etcétera. Eh, pero hermanos, el Evangelio, de hecho, perdón, el infierno es un tema recurrente en el Nuevo Testamento. Y me parece que R.C. Sproul decía que si alguien puede estar de acuerdo en que
lo que se está diciendo del infierno es simbólico, él decía, bueno, si es un símbolo, lo que ese símbolo está reflejando, el símbolo siempre va a reflejar algo de forma más tenue que la realidad. O sea que si ya el infierno está retratado como algo horrible en la escritura, efectivamente, si es un símbolo, va a ser algo mucho más terrible. Y hemos sacado también en esta predicación light, por decirlo así, eh, el infierno y la ira de Dios, ¿cierto? Porque parece un mensaje que es muy ofensivo. Voy a ir un poco más rápido porque la hora ha avanzado mucho. Tercero, el costo infinito que el Señor Jesucristo pagó en la cruz. ¿Sí? También no alcanzamos a valorarlo de la forma correcta. Cuarto, los hombres no regenerados siempre son así, son ciegos a la belleza, ¿cierto?, del Evangelio, por lo tanto no están capacitados, salvo que el Espíritu de Dios haga una obra en sus corazones para verlo. Desde nuestra perspectiva y desde la Biblia, a través de la predicación del Evangelio, Dios hace esa obra para que los ojos de los ciegos sean abiertos. Por último, ¿qué es la salvación? También podríamos tener algunas definiciones propias cada uno, pero me parece bien muy correcto el punto teológico que hace acá el hermano Paul Washer. Y al decir que la salvación es multifacética, esto lo hemos hablado, me parece, en clases también, y tiene tres temas primarios: la salvación de la pena del pecado, del poder del pecado, y por último, de la presencia del pecado. Y estos tres aspectos pueden ser considerados como pasado, ¿cierto?, presente y futuro. Aquí hay un desarrollo bastante interesante de estos tres puntos. Si alguien no los ha escuchado antes, tal vez vale la pena que eh, los pueda leer con más calma. Primero del pasado, ¿cierto? Él nos redimió de nuestro pecado, ¿cierto? Nos redimió de nuestro pecado en la cruz del Calvario. Nosotros merecíamos el juicio y la ira de Dios, y la única forma en que nosotros fuésemos salvos es por la intervención de Dios mismo. Nadie sino Cristo, el Dios encarnado, podía pagar el precio necesario para que nuestros pecados fuesen perdonados, ¿sí? Por resumirlo de alguna forma. Um, Como declara la Escritura, dice acá, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es decir, la condenación y la pena, ¿cierto?, del pecado ha sido removida. Tú y yo, querido hermano, merecíamos por derecho el infierno eterno. Pero Jesucristo, ¿cierto? Dios trino, ¿cierto? En este plan de redención eterna, nos ha perdonado nuestros pecados, ha removido esa pena, ¿sí? Y en ese sentido el Evangelio es salvación, ¿cierto? Podríamos decir en el pasado. También en el presente, el Evangelio es lo que nos ayuda. Filipenses 1:6, el que empezó la buena obra en vosotros, la terminará hasta el día de Jesucristo, dice la Valera, ¿cierto? La Reina Valera. Es así también que el Señor ha garantizado que nosotros, los creyentes genuinos, vamos a ser preservados, ¿sí? Nosotros perseveramos, Dios nos preserva, y estamos también siendo de esta manera preservados, ¿cierto?, del poder del pecado. Aquí tiene que haber una diferencia, hermano. Cuando estábamos sin Cristo, el pecado era nuestro Señor, ¿sí? Ahora que estamos en Cristo, en el tiempo presente, ya nosotros hacemos frente al pecado, ¿sí? Porque somos habitación del Espíritu Santo. Somos tentados, ¿cierto? Muchas veces caemos, muchas veces pecamos, pero definitivamente tiene que haber progreso en nuestra vida espiritual, ¿sí? Y tiene que haber una diferencia más o menos importante entre lo que yo era en mi vida pasada sin Cristo y en lo que estoy siendo hoy. Y debiese haber una vida, ¿cierto?, de cada uno de nosotros que va en progreso, ¿sí? Los años que estamos como cristianos no solo debiesen sumarnos años, sino que madurez, ¿cierto?, y santidad, ¿sí? Ir creciendo en santidad. En ese sentido también Dios nos está preservando. Y, y la santidad, ¿cierto?, es un proceso que evidentemente no podríamos vivir sin la asistencia de Dios,
no lo podríamos hacer, pero es algo que también nosotros responsablemente tenemos que vivir. Amén. Porque no es como que, bueno, yo me siento a ser santo. No, hermano, va a estar ahí en la lucha, ¿sí? Dios va a estar preservándote, Dios va tal vez a evitar muchos escenarios conociendo tu debilidad, pero también yo tengo que ser responsable en ese sentido. Y somos responsables nutriéndonos de la palabra, de manera de transitar por los caminos que Dios nos permite y nos lleva a hacerlo, y no por esos caminos refalosos, ¿cierto? Que generalmente son muy peligrosos. Amén. Y finalmente el futuro, ¿cierto? Ahí ya seremos libres de la presencia del pecado. Esto es para animarnos, ¿cierto? Dice el autor, se requieren dos cosas, que el cristiano debe ser transformado, ¿cierto? De su carne corrupta, destruido, y tiene que recibir ahora un cuerpo redimido. No vamos a leer los textos porque se nos va a hacer muy, muy tarde. Y segundo, un cielo nuevo, una tierra nueva, eh, que van a ser preparados, ¿cierto? Que deben ser preparados para una creación libre de maldición y corrupción, para así alcanzar la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Eso está en Apocalipsis, perdón, en Romanos 8, 21 al 22. Precisamente aquí en este estado, ¿cierto?, de salvación futura, nos está hablando de la glorificación que curiosamente Dios ve como algo ya hecho, ¿sí? En ocho Romanos 8, déjenme ver acá la cita, 8, 21 y 22, dice, a los que llamó, a estos también justificó, a los que justificó, a estos también glorificó. Es como una garantía, ¿sí? Es decir, que Dios cuando nos justificó, ¿cierto? También lo menciona ahí, hemos hablado de justificación en otros momentos, así que no quise ser redundante ahí. Pero cuando Dios nos justificó, hermano, también nos vio glorificados, ¿sí? No es algo que es probablemente voy a ser glorificado, no. Dios nos va a glorificar y allí ya no habrá más presencia de pecado. No habrá presencia de pecado y seremos libres, ¿cierto? De, de este azote del pecado con el cual nosotros estamos luchando. Para terminar, una última cita. El inmensurable poder de Dios se manifiesta en el Evangelio. Solo el Evangelio puede llevar a un hombre al arrepentimiento y a la fe. Solo el Evangelio puede transformar a un hombre pecador a santo. Solo el Evangelio puede llevar muchos hijos a la gloria. Amén.